Lección 1. La jornada electoral. La jornada electoral es el día en que las y los ciudadanos votamos para elegir a nuestros representantes y gobernantes. En esta ocasión será el domingo 6 de junio. Las actividades empiezan a las 7:30 de la mañana, hora en que las y los funcionarios se presentan para comenzar la preparación de la casilla y concluyen una vez que la o el presidente hace llegar el paquete electoral con los votos y la documentación al órgano electoral que corresponda. La jornada electoral se divide en 5 momentos. 1. Preparación e instalación de la casilla. 2. Votación, que incluye inicio, desarrollo y cierre. 3. Conteo de los votos y llenado de las actas. 4. Integración del expediente de casilla y de los paquetes electorales. 5. Publicación de resultados y clausura de la casilla. Las y los funcionarios deben permanecer en la casilla desde su instalación hasta la clausura. ¿Qué cargos se elegirán en estas elecciones? En todo el país elegiremos 500 diputaciones federales, 300 por el principio de mayoría relativa y 200 por el de representación proporcional. También se elegirán 15 gubernaturas, se renovarán 30 congresos locales, en 29 estados se elegirá a las y los integrantes de los ayuntamientos y en la Ciudad de México, de las alcaldías. Además, se votará de manera directa por integrantes de juntas municipales en Campeche, sindicaturas en Chihuahua, regidurías en Nayarit y presidencias de comunidad en Tlaxcala. Las y los candidatos a ocupar un cargo público pueden ser propuestos por un partido político o varios que formen una coalición. En algunas entidades, para las elecciones locales también existen candidaturas comunes. También puede haber candidatas o candidatos independientes, sus nombres aparecen al final de la boleta. Pregunta a tu capacitador asistente electoral, a quien en adelante llamaremos CAE, sobre los partidos políticos, coaliciones y, en su caso, candidaturas comunes y candidaturas independientes que participan en tu entidad. ¿Qué es una casilla electoral? La casilla es el lugar al que las y los ciudadanos acudimos a votar. Ahí las funcionarias y los funcionarios reciben, cuentan y registran los votos de su comunidad. Durante la jornada electoral es necesario tener presente que todas las personas tienen el mismo derecho a participar, sin importar si son hombres o mujeres, su origen étnico, si tienen alguna discapacidad, su condición social, religión, condición de salud, preferencias sexuales, estado civil o su apariencia. Días antes de la jornada electoral, a las y los presidentes de las casillas se les entrega toda la documentación y materiales necesarios para recibir, contar y registrar los votos, y el día de la elección los llevan al lugar donde se instalará la casilla. Cuidar nuestra salud es responsabilidad de todos y todas. Por ello es necesario que el día de la jornada electoral se apliquen de manera general las siguientes medidas. Uso obligatorio de cubrebocas para todas las personas. Respetar la distancia de al menos 1,5 metros entre las personas en la fila y dentro de la casilla. Limpiar y desinfectar el interior de la casilla y sus elementos periódicamente. Ofrecer gel antibacterial a todas las personas. Cuidar que solo haya 2 personas votando en la casilla. Tu CAE te informará sobre otras medidas que, en su caso, apruebe el INE para el día de la jornada electoral y entregará a la o el presidente los insumos necesarios para aplicarlas. 5 ideas clave de la jornada electoral. 1. La jornada electoral se divide en 5 momentos: preparación e instalación de la casilla, votación, conteo de los votos y llenado de las actas, integración del expediente de la casilla y de los paquetes electorales, y publicación de resultados y clausura de la casilla. 2. A nivel nacional se elegirán 500 diputaciones federales y otros cargos locales en cada estado. 3. La o el presidente de la casilla recibe la documentación y los materiales días antes de la jornada electoral. 4. Durante la jornada electoral se aplicarán medidas para proteger la salud de todas las personas. 5. El uso de cubrebocas es obligatorio. ¿Quiénes participan en la jornada electoral? En las casillas pueden participar durante la jornada electoral las y los funcionarios de mesa directiva de casilla, que son presidente o presidenta, primer y segundo secretario o secretaria,
primer, segundo y tercer escrutador o escrutadora, y 3 suplentes generales. Las y los electores, que son las personas que acuden a votar. Representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes ante la casilla y generales, a quienes llamaremos representantes. Personas acreditadas como observadoras electorales. Las y los capacitadores asistentes electorales, a quienes llamaremos CAE, y supervisores electorales debidamente identificados. Las y los representantes y observadores electorales pueden llegar en cualquier momento a la casilla y deben portar su distintivo o el gafete otorgado por el INE. También pueden acudir a la casilla personas del INE y de los organismos públicos locales, acompañantes autorizados de personas funcionarias de casilla con discapacidad, quienes deben portar el gafete con fotografía otorgado por el INE. Acompañantes de personas con discapacidad que acudan a votar, pues la o el elector que requiera apoyo para emitir su voto puede ser acompañado por una persona de su confianza. Para preservar el orden, la o el presidente de casilla puede llamar o permitir el ingreso a integrantes de corporaciones o fuerzas de seguridad pública, quienes no deben portar armas. Para dar fe sobre algún hecho que se presente durante el desarrollo de la jornada electoral, también pueden acudir a la casilla un juez, notario público, ministerio público o personal de la oficialía electoral. Además, afuera de la casilla pueden estar encuestadores que preguntan a quienes salen de la casilla por quién votaron. Estas personas tienen prohibido hacer actos de proselitismo o de presión sobre las y los electores. 5 ideas claves sobre participantes en la jornada electoral. 1. Las mesas directivas de casilla son integradas por 9 funcionarios, un presidente o presidenta, 2 secretarios, 3 personas escrutadoras y 3 suplentes generales. 2. Pueden acudir representantes de partidos políticos y de candidaturas independientes ante la casilla y representantes generales, que deben portar un distintivo. 3. Las y los observadores deben portar el gafete otorgado por el INE. 4. Las personas con discapacidad que sean funcionarias o que acudan a votar pueden ser acompañadas por una persona de su confianza. 5. Afuera de la casilla pueden estar personas encuestadoras que preguntan a quienes salen de la casilla por quién votaron. Lección 3. Medidas de inclusión, protocolo trans y prevención de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Al desarrollar tus labores como funcionario o funcionaria de casilla, debes respetar los derechos humanos de todas las personas y garantizar el ejercicio de sus derechos políticos en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de discriminación, ya sea por identidad o expresión de género, orientación sexual, apariencia, edad, cualquier tipo de discapacidad, origen étnico o por cualquier otra condición. Para ello, el INE ha adoptado diversas medidas, como el protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarias de mesas directivas de casilla, al cual llamaremos protocolo de discapacidad, y el protocolo para garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación, al que haremos referencia como protocolo trans, así como diversas medidas para que puedan ejercer su derecho al voto las personas con discapacidad, quienes no saben leer y en general todas y todos los ciudadanos mexicanos que cumplan con los requisitos sin distinción alguna. El propósito del protocolo de discapacidad es crear condiciones que permitan participar como funcionarias de casilla de manera efectiva y sin discriminación a las personas con discapacidad que así lo deseen, para lo cual, cuando lo soliciten, se les podrá brindar acompañamiento durante la jornada electoral por parte de 1. Una funcionaria o funcionario que sea su compañero en la casilla. 2. Una o un capacitador asistente electoral. 3. Una persona de su confianza. Si es una persona de su confianza, esta deberá cumplir los requisitos necesarios para ser funcionaria de casilla y estar autorizada mediante un acuerdo del Consejo Distrital del INE. Una copia de este acuerdo se incluirá en la documentación que se entrega a las y los presidentes de casilla para que pueda ser consultado. Por lo que se refiere al protocolo trans, este garantiza el ejercicio del derecho al voto libre y secreto de las personas trans, término que incluye a las personas travestis, transgénero y transexuales, ya que establece medidas de igualdad que tú como funcionaria o funcionario de casilla debes aplicar para que voten sin discriminación. Estas son: no impedir el voto cuando la expresión de género, la apariencia de hombre o mujer de una persona no coincida con la fotografía, el nombre o el sexo asentado en la credencial.
Otorgar un trato igual y digno sin distinción. Dirigirse a todas las personas por sus apellidos como aparecen en la credencial para votar. Si varias personas tienen los mismos apellidos, será necesario mencionar su nombre completo. Abstenerse de aplicar procedimientos adicionales para confirmar su identidad. La o el presidente, como la máxima autoridad en la casilla, debe resolver los cuestionamientos relativos al derecho a votar de las personas trans, para lo cual se podrá apoyar de los siguientes materiales que estarán en la documentación que reciben las y los presidentes antes de la jornada electoral. 1. El cartel ¿Quiénes pueden votar? 2. El tríptico para las y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Si se presenta cualquier inconformidad para que una persona trans emita su voto, las o los secretarios deben registrar el hecho en las hojas de incidentes de la elección federal y de las elecciones locales, y de ser el caso, recibir los escritos de incidentes y protesta que lleguen a emitir las y los representantes. Además de estos protocolos, el día de la jornada electoral se deben otorgar las siguientes facilidades a las personas con alguna discapacidad que acuden a votar. Quienes usan muletas, bastón o andadera pueden solicitar ser acompañados por una persona para que sostenga el cancel mientras votan. Quienes acuden a votar en silla de ruedas o que son personas de talla pequeña pueden utilizar la mampara especial. Cuando se presenta una persona con discapacidad visual, la o el presidente debe preguntarle si sabe leer con el sistema Braille y, en su caso, poner a su disposición las plantillas Braille. Quienes acudan acompañadas por un perro guía pueden transitar libremente dentro de la casilla. Las personas que no sepan leer o que tengan alguna discapacidad podrán solicitar por sí mismas o por medio de alguien más el apoyo de una persona de su confianza o de una o un funcionario de casilla para emitir su voto. Si alguien requiere utilizar la mampara especial o las plantillas Braille y en la casilla no se cuenta con ellas, la o el presidente podrá solicitarlas a la casilla más cercana. Cuando la o el ciudadano con discapacidad emite su voto, la o el segundo escrutador llena el formato Registro de personas con discapacidad que acuden a votar. La información que se registre servirá para conocer si los apoyos como la plantilla Braille y la mampara especial se usan en la jornada electoral. Si a la casilla no acuden a votar personas con discapacidad, la o el segundo escrutador lo señala así en el registro mencionado. A las personas con discapacidad, adultas mayores y mujeres embarazadas se les debe dar prioridad para que ingresen a la casilla a votar sin hacer fila. Todas las mujeres tienen derecho a participar en la vida política y electoral de México de diversas maneras, ya sea como candidatas, observadoras electorales, representantes de partido político, integrantes de mesa directiva de casilla o como votantes durante la jornada electoral. Tu deber como funcionario o funcionaria de casilla es respetar y promover que se respete su derecho a ejercer su voto de manera libre y sin presión alguna, contribuyendo así a combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género. 5 ideas claves sobre las medidas de inclusión. 1. Las personas con discapacidad que sean funcionarias o que acudan a votar pueden ser acompañadas por una persona de su confianza. 2. Se debe dar preferencia a las personas con discapacidad, personas adultas mayores y mujeres embarazadas para que ingresen a votar sin hacer fila. 3. Las y los funcionarios aplican medidas para garantizar a las personas trans el ejercicio del voto sin discriminación. 4. La mampara especial y la plantilla Braille son para facilitar que las personas con discapacidad puedan votar. 5. Como funcionario o funcionaria de casilla, debes respetar y promover que se respete el derecho de las mujeres a ejercer su voto de manera libre y sin presión alguna, contribuyendo así a combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género. Lección 4. Preparación e instalación de la casilla. El día de la jornada electoral, a las 7:30 de la mañana, las y los funcionarios propietarios y suplentes se presentan en el lugar indicado en su nombramiento para iniciar la preparación e instalación de la casilla. La instalación de la casilla se lleva a cabo una vez que están presentes las 6 personas funcionarias. Por ningún motivo inicia antes de las 7:30 de la mañana. No es necesario que estén presentes las y los observadores electorales y representantes para iniciar la instalación de la casilla. Cuando se presenten, deben mostrar una identificación con fotografía a la o el presidente. Es importante que la o el presidente registre la asistencia de las y los representantes.
Al empezar, la o el presidente revisa que la documentación y el material estén completos, abre la bolsa donde se encuentran los blocs de las boletas y las entrega a las o los secretarios, quienes cuentan las boletas recibidas de cada elección. Las boletas de diputaciones federales se entregan a la o el primer secretario y las boletas de las elecciones locales a la o el segundo secretario. Las boletas se cuentan una por una, no se restan los números de los talones, pues el resultado será erróneo. Cuando las o los representantes piden firmar o sellar las boletas, se hace un sorteo para seleccionar a la o el representante que lo hará. Si se niega, podrá hacerlo quien lo solicitó. La o el presidente, junto con las y los escrutadores, arman las urnas, muestran que están vacías y las colocan a la vista. También arman el cancel y lo colocan en un lugar que garantice la libertad y el secreto del voto. Las y los funcionarios acomodan el mobiliario y el material electoral de forma que permita el tránsito de las personas dentro de la casilla. La o el presidente muestra que los aplicadores de líquido indeleble se encuentran sellados, quita el sello de seguridad y los deja acostados sobre la mesa para que el líquido moje la punta del aplicador. Ten cuidado, nunca se deben quitar los sellos con la boca ni perforándolos. Se colocan en el exterior de la casilla 3 carteles, el primero para que las personas identifiquen si les toca votar en esa casilla, el segundo con las medidas de sanidad que se deben aplicar para cuidar la salud de todas las personas y el tercero es el cartel ¿Quiénes pueden votar? Las o los secretarios llenan el apartado Instalación de la casilla de las actas de la jornada electoral registrando datos de identificación de la casilla, los cuales pueden copiar de su nombramiento. Número de boletas recibidas indicando el folio inicial y el final. En caso de haberse presentado, los incidentes ocurridos durante la instalación. El nombre de las y los funcionarios de casilla y representantes presentes. Al terminar, solicitan a las y los funcionarios y representantes que firmen el acta en la columna correspondiente a la instalación de la casilla. Durante la preparación e instalación de la casilla se pueden presentar diferentes situaciones fuera de lo planeado, ante las cuales debes tener claro qué acciones tomar. Por ejemplo, si el lugar en donde se instalará la casilla está cerrado o no garantiza el fácil acceso o el secreto del voto, se puede cambiar la ubicación de la casilla dejando un aviso que indique el nuevo domicilio, el cual debe estar en la misma sección. Si sucede lo anterior, es importante contactar a la o el CAE para que ayude a saber si el nuevo lugar donde se instalará la casilla cumple con los requisitos legales. Si falta una o un funcionario propietario, es necesario esperar hasta las 8:15 de la mañana para completar las 6 personas que se requieren, para lo cual primero se recorren en los cargos de las y los propietarios presentes, cuidando que quien supla ocupe un cargo superior al que dice su nombramiento, y las o los suplentes ocupen el cargo o los cargos que queden vacantes. Si aún así no se completan las 6 personas, quienes están en la fila para votar pueden ocupar los cargos que faltan, siempre y cuando cumplan los requisitos siguientes: aparecer en la lista nominal de la casilla y mostrar su credencial para votar. No ser servidores públicos de confianza con mando superior ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía o ser representantes populares. No ocupar un cargo honorífico ni ser una autoridad tradicional en la comunidad. Estas situaciones se deben registrar en las hojas de incidentes, tanto federal como local, y explicar por qué la votación comenzó después de las 8 de la mañana. Por ningún motivo las o los representantes de partido político o candidatura independiente u observadores electorales pueden ocupar un cargo en la mesa directiva de casilla. 5 ideas clave para la preparación e instalación de la casilla. 1. La preparación e instalación de la casilla inicia a las 7:30 am. 2. Se arman las urnas y se colocan en un lugar visible. También se arma el cancel y se ubica en un lugar que permita votar de manera libre y secreta. 3. La o el primer secretario cuenta las boletas recibidas de diputaciones federales y la o el segundo secretario las boletas de las elecciones locales. 4. Al momento que lleguen las y los representantes, se registra su asistencia. 5. Se debe llenar y firmar el apartado Instalación de la casilla de las actas de la jornada electoral. Lección 5. Votación. A las 8 de la mañana o cuando se terminó de instalar la casilla, la o el presidente anuncia el inicio de la votación y en ese momento las personas pueden pasar a votar.
Uno de las o los escrutadores organiza a quienes están en la fila, les solicita que se formen respetando las señalizaciones que están en el suelo y facilita el acceso a las personas con discapacidad, adultas mayores y mujeres embarazadas sin necesidad de que se formen. Indica a las personas que deben usar cubrebocas durante todo el tiempo que estén en la casilla y les aplica gel antibacterial. Para recibir los votos se realizan las siguientes actividades. 1. Quien preside la casilla solicita a la persona electora colocar su credencial para votar en la mesa y mostrar su dedo pulgar derecho para comprobar que aún no ha votado. 2. La o el primer secretario revisa que el nombre de la persona se encuentre en la lista nominal de la casilla. Si aparece, la persona puede votar. 3. La o el presidente desprende una boleta de cada elección y las entrega a la persona que va a votar, quien se dirige al cancel para emitir su voto con libertad y en secreto. 4. La o el primer secretario coloca la marca Votó 2021 debajo del nombre en la lista nominal. 5. Una o uno de los escrutadores orienta a las personas sobre la urna en la que deben depositar cada voto. Les informa que el color de cada boleta es igual al color del cartel de la urna en donde deberán depositarla. 6. Una vez que votó, la persona electora deposita sus votos en las urnas y regresa a la mesa directiva. 7. Sin tocar la mano de las personas, la o el segundo secretario, con apoyo de las y los escrutadores, ponen líquido indeleble en el dedo pulgar derecho de la o el elector y marcan la credencial para votar, para lo cual se pone sobre la mesa la marcadora y se pide a la o el elector que coloque su credencial en la punta de la pinza y marca 2 veces, primero en el recuadro Elecciones Federales y después en el recuadro Locales y Extraordinarias. 8. Al salir la o el elector de la casilla, se le aplica nuevamente gel antibacterial por parte de la o el escrutador. En algunas casillas hay una lista adicional en la que se debe buscar el nombre de la o el elector cuando no aparezca en la lista nominal. Quien presente una sentencia del Tribunal Electoral puede votar sin estar en la lista nominal o sin presentar su credencial para votar. En este último caso, también debe presentar una identificación con fotografía. Las personas que no sepan leer podrán solicitar el apoyo de una persona de su confianza o de una o un funcionario de casilla para emitir su voto. Si se presentan a votar personas con discapacidad, puedes ofrecerles los siguientes apoyos para que ejerzan su derecho al voto. Utilizar las plantillas braille y transitar en la casilla con perros guía. Usar la mampara especial si son personas en silla de ruedas o de talla pequeña. Que sean acompañadas por una persona de su confianza o de una o un funcionario de casilla. Recuerda que existen diferentes tipos de discapacidad y algunas no son visibles, por lo que si alguien lo solicita, puedes permitirle que le brinden apoyo. Una vez que la o el ciudadano con discapacidad votó, la o el segundo escrutador llena el formato registro de personas con discapacidad que acuden a votar. Si no acuden a la casilla personas con discapacidad, el segundo escrutador debe señalarlo en dicho registro. En ningún caso se puede impedir votar a una persona cuando no coincida la expresión de género con la fotografía, nombre o sexo que aparecen en la credencial para votar. Como funcionario o funcionaria de casilla, debes respetar y promover que se respete el derecho a votar de todas las personas sin discriminación. ¿Dónde votan quienes están en la casilla? Si su nombre aparece en la lista nominal, las y los funcionarios votan en la casilla de la que forman parte. Si no, deben acudir a la casilla que les corresponde por sus apellidos. Las o los representantes de partido político y candidatura independiente ante la casilla pueden votar en donde se encuentran acreditados si lo indica la relación de las y los representantes de partido político y candidatura independiente ante la mesa directiva de casilla. Las y los observadores electorales, representantes generales o acompañantes de las personas con discapacidad votan en la casilla que les corresponde de acuerdo con su domicilio o en una casilla especial. Recuerda que las y los funcionarios son autoridad en la casilla, por eso quien la preside tiene la responsabilidad de mantener el orden. Cuando se presenta algún incidente, es decir, un hecho fuera de la normalidad, las o los secretarios los registran en las hojas de incidentes de las elecciones federales y locales. Si una o un representante entrega un escrito de incidentes, este se debe recibir sin discutir y registrarlo en el apartado correspondiente de las actas de la jornada electoral. La votación cierra a las 6 de la tarde, pero si a esa hora aún hay personas formadas en la fila para votar, se cierra una vez que votaron quienes estaban formadas a las 6. Solo se puede cerrar antes si todas las personas registradas en la lista nominal y en su caso en la lista adicional ya hubieran votado. Una vez cerrada la casilla, se llena el apartado Cierre de la votación de las actas de la jornada electoral y las firman las y los funcionarios de casilla y representantes presentes.
5 ideas clave de la votación. 1. Todas las personas en la casilla deben respetar las medidas de sanidad y usar cubrebocas. 2. Quien acude a votar debe presentar su credencial y estar en la lista nominal o en la lista adicional, en la cual se coloca la marca Votó 2021. 3. La o el elector recibe sus boletas, emite sus votos y los deposita en las urnas, le marcan su credencial para votar, le ponen líquido indeleble y se retira de la casilla. 4. En la casilla pueden votar las y los representantes si aparecen en la relación de representantes ante la casilla, a diferencia de quienes son representantes generales u observadores electorales que solo pueden votar si están en la lista nominal. 5. La votación se cierra a las 6 de la tarde. Si aún hay personas en la fila para votar, se cierra una vez que votaron quienes estaban formadas a las 6. Se llena el apartado Cierre de la votación del acta de la jornada electoral y la firman las y los funcionarios de casilla y representantes. Clasificación de los votos. La clasificación de los votos es una de las actividades más importantes que se realizan en la casilla. Revisemos algunos conceptos que te ayudarán a realizar esta tarea. Boletas sobrantes. Son boletas que no se usaron y que al cierre de la votación se cancelan con 2 rayas diagonales hechas con tinta. Se pueden encontrar diferentes tipos de votos dentro de las urnas. Estos se clasifican en votos para partido político. Cuando la o el elector marcó solo un recuadro con el emblema de un partido político. Votos para coalición y candidatura común, cuando se marcaron en la boleta 2 o más recuadros de partidos con el mismo nombre de la o el candidato. En Michoacán existen candidaturas comunes únicamente para las elecciones locales. Votos para candidatura independiente. Cuando se marcó el recuadro de un candidato o candidata independiente. Votos para candidaturas no registradas. Cuando la o el elector escribió algún nombre y apellido en el espacio que dice, si desea votar por una candidata o candidato no registrado, escriba en este recuadro el nombre completo. Votos nulos. Cuando no se puede determinar a favor de quién votó la o el ciudadano, como en los siguientes ejemplos. Marcó en la boleta 2 o más recuadros con nombres de candidatos o candidatas diferentes. Cuando marcó toda la boleta, ya sea con una sola marca o con varias. Depositó la boleta en blanco, es decir, sin hacer ninguna marca. Aunque las marcas salgan del recuadro, si es clara la decisión de la o el elector, el voto cuenta para el partido político, coalición o candidatura marcada. Solo las y los funcionarios de casilla deciden la validez de un voto. La clasificación y el conteo de los votos de las elecciones federales y locales se realiza de manera simultánea, iniciando con las diputaciones federales y la gubernatura, después se hace la de diputaciones locales y finalmente la de ayuntamientos. Para que las actividades de clasificación y conteo de los votos se lleven a cabo de forma simultánea, se debe realizar lo siguiente. La o el presidente lee en voz alta el contenido del cartel, el escrutinio y cómputo de los votos debe ser simultáneo. Se forman 2 equipos, uno integrado por la o el primer secretario y primer y segundo escrutador, el otro conformado por la o el segundo secretario y tercer escrutador. Se hace un reacomodo del mobiliario con la finalidad de que cada equipo cuente con espacio suficiente y se respete la distancia de 1,5 metros entre cada persona. Se debe cuidar que únicamente las y los funcionarios puedan tener acceso a las urnas y que las y los representantes puedan observar estas actividades. En caso de que se termine el conteo de los votos de diputaciones federales, la o el primer secretario y primer y segundo escrutador auxiliarán en el conteo de los votos de las elecciones locales. Conteo de los votos y llenado del cuadernillo para hacer operaciones. Toma en cuenta que para clasificar y contar los votos requieres los siguientes documentos y materiales para cada tipo de elección. 1. Cartel, el escrutinio y cómputo de los votos debe ser simultáneo. 2. Sobres para las boletas encontradas en otras urnas. 3.
Guía de clasificación de votos, la cual se utiliza para separar los votos para partidos políticos y candidaturas independientes. 4. Clasificadores de votos se utilizan para separar los votos para coaliciones o candidaturas comunes, así como los votos nulos y para candidaturas no registradas. 5. Cuadernillos para hacer operaciones de las elecciones federales y locales. En ellos encontrarás las instrucciones para hacer la clasificación y conteo de los votos y se llenan antes que las actas correspondientes. 6. Actas de escrutinio y cómputo, una para cada cargo. En estos documentos se registran los resultados de cada elección. Durante el conteo de los votos y llenado de los cuadernillos y actas, las y los representantes y observadores electorales pueden estar presentes pero sin intervenir en los procedimientos. Los cuadernillos para hacer operaciones se llenan con lápiz. Arriba en la primera página señalan el tipo de elección a la que corresponden y en la columna del lado derecho incluyen instrucciones. Recuerda que hasta que llenes por completo cada cuadernillo podrás llenar el acta de escrutinio y cómputo correspondiente. Para llenar cada cuadernillo realiza lo siguiente. 1. Revisa que contenga los datos de identificación de la casilla. Si no los trae, anótalos copiándolos de tu nombramiento. 2. Llena el apartado de boletas sobrantes. Por medio de 2 rayas diagonales con pluma negra, cancela las boletas sobrantes que no se utilizaron, cuéntalas y escribe en el recuadro la cantidad obtenida. 3. Llena el apartado Personas que votaron. Primero, la o el primer escrutador obtiene de la lista nominal el número de personas que votaron de la siguiente manera. Cuenta el total de marcas Votó 2021 de la primera página y anota el resultado en la parte inferior de esta. Repite la operación en cada una de las páginas. Suma con calculadora o manualmente los totales anotados en cada una de las páginas de la lista nominal. La o el secretario escribe el resultado en el recuadro del cuadernillo que dice primer conteo. Después se realiza un segundo conteo de todas las marcas Votó 2021 en la lista nominal y se escribe el resultado en el recuadro que dice segundo conteo. Si el resultado de los 2 conteos anteriores es igual, se escribe la cantidad en el recuadro con la letra A. Si los resultados de los 2 conteos no son iguales, se vuelven a contar las marcas Votó 2021 en la lista nominal hasta que se tenga la seguridad de obtener la cantidad correcta. Si se recibió un listado adicional de resoluciones del Tribunal Electoral, se cuentan en este las marcas Votó 2021 y se escribe el resultado en el recuadro con la letra B. Si no se recibió este listado adicional, se escriben ceros. Se suman con calculadora o manualmente las cantidades anotadas en los recuadros A y B y se escribe el resultado en el recuadro con la letra C. 4. Llena el apartado Representantes de partidos políticos y candidaturas independientes que votaron en la casilla. Se cuentan las marcas Votó 2021 en la relación de representantes ante la mesa directiva de casilla y la o el secretario escribe el total en el recuadro con la letra D. 5. Llena el apartado Total de personas que votaron y representantes. Se suman con calculadora o manualmente las cantidades anotadas en los recuadros C y D y se escribe el resultado en el recuadro con la letra E. 6. Para llenar el apartado Resultados de la votación, la o el presidente abre una por una las urnas de cada elección, saca los votos y muestra que quedan vacías. Las o los escrutadores separan los votos en 2 grupos. Los que tienen una sola marca para partido político o candidatura independiente, y los votos para coaliciones o candidaturas comunes, es decir, que tienen más de una marca, los cuales colocarán junto con los votos nulos y los emitidos para candidaturas no registradas. Después clasifican los votos para cada opción utilizando la guía de apoyo para la clasificación de votos para los del primer grupo y los clasificadores de votos para los del segundo grupo. Una vez que clasificaron los votos, cuentan los emitidos para cada opción de partido político o candidatura independiente, coaliciones o candidaturas comunes, candidaturas no registradas y votos nulos. Para cada opción, la o el secretario anota las cantidades en la columna 1, espera a que se extraigan los votos de las urnas de las demás elecciones, en caso de encontrar votos de esta elección en otras urnas, anota el número en la opción que corresponda de la columna 2, después suma el total de votos en la columna 3. Si para alguna opción no hay votos, se escriben ceros en el espacio correspondiente, no se dejan espacios sin llenar.
la o el presidente y la o el primer secretario firman el apartado Resultados de la votación del cuadernillo de diputaciones federales y en los cuadernillos de otras elecciones cuando tengan espacio para firmas. Apartado 7. Total de votos de la elección. La o el secretario anota el total de votos recibidos para la elección que corresponda en el recuadro con la letra F. Apartado 8. Comparativo del total de personas que votaron y el total de votos de la elección sacados de las urnas. Se compara la cantidad anotada en el apartado 5, recuadro E, con la anotada en el recuadro F, y se marca así cuando sean iguales, y no en caso de que sean distintas. Apartado 9. Comparativo del total de votos sacados de las urnas y el total de resultados de la votación. Para finalizar, se revisa la cantidad anotada en el apartado 7, recuadro F, y se compara con los resultados de la votación registrados en el apartado 6 en el recuadro total de la tercera columna, y se marca así cuando sean iguales y no en caso de que sean distintas. Has concluido el llenado del cuadernillo para hacer operaciones. Una vez que se llenaron por completo los cuadernillos federales y locales, las y los secretarios llenan el acta de escrutinio y cómputo de cada elección copiando las cantidades de dichos cuadernillos. Llenado del acta de escrutinio y cómputo. Una vez que se terminaron de llenar los cuadernillos para hacer operaciones, los resultados se copian en las actas de escrutinio y cómputo de cada elección. Las instrucciones que deben seguir las y los secretarios para llenar las actas son: 1. Llenar con pluma iniciando con los datos de la casilla. Esta información se puede copiar del nombramiento. 2. Copiar en cada acta de escrutinio y cómputo los resultados anotados en el cuadernillo para hacer operaciones, como puede observarse en el siguiente ejemplo de la elección de diputaciones federales. Los colores de los recuadros del cuadernillo pueden ayudar para saber en qué lugar del acta se debe escribir cada cantidad, en este caso con número y letra. Recuerda que en caso de que alguna de las opciones no tenga votos, se deben anotar ceros con número y letra en los espacios que correspondan del acta de escrutinio y cómputo. 3. En el apartado 10, marcar sí o no se presentaron incidentes. En su caso, describirlos brevemente y anotar el número de hojas de incidentes en las que se explicaron. 4. En el apartado 11, escribir los nombres de las y los funcionarios de casilla, firmar y solicitar a cada uno que firme junto a su nombre. 5. En el apartado 12, escribir los nombres de las y los representantes que estén presentes y solicitarles que firmen el acta. Pueden hacerlo bajo protesta señalando los motivos. En este caso, marcar una X en la columna "Firmó bajo protesta" junto a la firma de la o el representante. Finalmente, anotar el número de escritos de protesta que, en su caso, hayan presentado las y los representantes de cada partido político o candidatura independiente. Si no presentaron, escribir ceros en el apartado 13 del acta. De la misma manera, se llenan las actas de escrutinio y cómputo de las elecciones locales. Todos los espacios deben ser llenados. ¿Qué hacer después de llenar el acta de escrutinio y cómputo? Se entrega copia de las actas de la casilla a cada representante y se llena el apartado 2 de la constancia de clausura de la casilla y recibo de copia legible. La o el primer secretario llena el de las elecciones federales y la o el segundo secretario el de las elecciones locales. Las y los representantes pueden tomar fotografías del original de cada acta con la finalidad de que cuenten con los datos legibles. Las y los representantes pueden entregar a quien preside la casilla el ejemplar de la lista nominal que utilizaron durante la jornada electoral. En este caso, la o el presidente escribe su nombre completo y firma en el acuse de devolución de la lista, lo corta por la línea punteada y lo entrega a la persona representante. Se registra en la constancia de clausura que se entregó el acuse. 5 ideas clave del conteo de los votos y llenado de las actas. 1. Leer las instrucciones del cuadernillo. 2. Cancelar y contar las boletas sobrantes y contar las marcas voto 2021 en la lista nominal, en la lista adicional y en la relación de representantes ante la casilla. 3.
Abrir y vaciar la urna de la elección federal y de la primera elección local de manera simultánea. 4. Utilizar la guía de clasificación y los clasificadores para separar y contar los votos. 5. Llenar primero con lápiz los cuadernillos para hacer operaciones y firmarlos. Después, llenar con pluma las actas de escrutinio y cómputo, copiando los resultados de los cuadernillos y firmarlas. Lección 7. Integración de los expedientes de casilla y de los paquetes electorales, Michoacán. Después de llenar la documentación electoral, es necesario guardarla ordenadamente en las bolsas o sobres que después se introducen en los paquetes electorales. La o el primer secretario, junto con el primer y segundo escrutador, guardan los documentos de la elección de diputaciones federales y la o el segundo secretario y el tercer escrutador, la documentación de las elecciones locales. En el exterior de cada bolsa o sobre hay una lista de los documentos a guardar en ella. Para facilitar esta actividad se realiza lo siguiente. 1. Cada secretario o secretaria lee la lista de los documentos a guardar. 2. Los escrutadores, junto con la o el presidente, identifican la documentación y la guardan en la bolsa correspondiente. 3. Los secretarios marcan el recuadro de cada documento que se guardó. Puedes identificar las bolsas, sobres y documentos de cada elección por su color. Beige, diputaciones federales. Arena, gubernatura. Rosa, diputaciones locales. Verde olivo, ayuntamientos. Además, en su parte inferior, cada documento indica en dónde se debe guardar o a quién se le debe entregar. Hay bolsas que se guardan dentro del paquete y otras que se colocan en las fundas que están por fuera. Es muy importante que las identifiques. Por cada elección se integran una bolsa o sobre para el expediente de la elección con original o copia del acta de la jornada electoral, el original del acta de escrutinio y cómputo, el cuadernillo para hacer operaciones en los casos que se indique en la bolsa, original o copias de las hojas de incidentes que se hayan llenado, los escritos de incidentes y de protesta que, en su caso, hayan entregado las representaciones de partidos y candidaturas independientes. Otra bolsa para boletas sobrantes con las boletas canceladas con 2 marcas diagonales. Una bolsa para votos válidos con todos los votos para partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, independientes y no registradas. Una bolsa para votos nulos con todos los votos en los que no fue posible determinar por quién se emitió el voto. En el exterior de estas 3 bolsas se escribe la cantidad de boletas guardadas, se sellan y firman y se guardan en la bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos. Esta bolsa también se sella. Además, se integra un sobre con los ejemplares de la lista nominal que, en su caso, entreguen las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes. Además, hay un sobre para la lista nominal de electores utilizada en la casilla en el que se guarda lo siguiente. La lista nominal utilizada por la o el secretario con las marcas Votó 2021. Relación de las y los representantes de partido político y candidaturas independientes ante las mesas directivas de casilla. Relación de las y los representantes generales de los partidos políticos y candidaturas independientes y, en su caso, la lista adicional. Las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos 2 sobres, junto con el expediente y la bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de diputaciones federales, se guardan dentro del paquete federal. Los útiles como plantillas braille y marcadores de boletas y la demás documentación electoral que no se incluyó en alguna bolsa, se regresan dentro del paquete electoral. Las bolsas que van en las fundas de plástico que están por fuera del paquete electoral federal son las siguientes. Bolsa del PREP con la primera copia del acta de escrutinio y cómputo. Bolsa de acta de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral con la segunda copia del acta de escrutinio y cómputo, original de la constancia de clausura de casilla y recibo de copia legible. El formato de registro de personas con discapacidad llenado y firmado. Si no acudieron personas con discapacidad a la casilla, se llenan los datos y se firma.
En Michoacán, además del paquete electoral para la elección de diputaciones federales, se integrarán 2 paquetes electorales, uno correspondiente a las elecciones de gubernatura y diputaciones locales y otro para ayuntamientos, con los expedientes y las bolsas con boletas sobrantes, votos válidos y votos nulos de cada elección. Por fuera del paquete electoral de la elección para gubernatura y diputaciones locales, que es de color arena, se guarda lo siguiente: bolsa, actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral para el Consejo Distrital con segunda copia del acta de escrutinio y cómputo de cada elección, gubernatura y diputaciones locales, original de la constancia de clausura y recibo de copia legible. Por fuera del paquete electoral de la elección para ayuntamientos, que es de color verde olivo, se guarda lo siguiente: bolsa rosa del PREP con primera copia del acta de escrutinio y cómputo de cada elección, gubernatura, diputaciones locales y ayuntamiento. Bolsa, actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral para el Consejo Municipal con segunda copia del acta de escrutinio y cómputo de la elección para el ayuntamiento. Primera copia de la constancia de clausura y recibo de copia legible. Tu CAE puede solicitarte una copia de las actas para el PREP para tomarles una fotografía con su teléfono celular. 5 ideas clave para la integración de los expedientes y del paquete electoral. 1. Guardar de manera ordenada la documentación electoral en los sobres o bolsas. 2. Para cada elección se integra un expediente. 3. Cada bolsa contiene el listado de la documentación que se debe guardar en ella. 4. Hay bolsas que van en las fundas por fuera de los paquetes electorales. 5. El CAE puede tomar fotos de las actas para el PREP. Publicación de resultados y clausura de la casilla. Para que las personas conozcan los resultados de la votación en la casilla, las o los secretarios llenan los carteles de resultados de la votación y la o el presidente junto con las y los representantes los firman. El primer secretario llena el cartel de la elección federal y la o el segundo secretario el de las elecciones locales. Estos carteles se pegan en un lugar visible del exterior de la casilla para que la ciudadanía los pueda revisar. Clausura de la casilla. Una vez publicados los resultados, las o los secretarios llenan la segunda parte de las constancias de clausura federal y local, anotando la hora de clausura que corresponde al momento en que la están llenando, marcan qué funcionario o funcionaria entregará cada uno de los paquetes electorales y entregan copia de las constancias a las representaciones. Recuerda que la hora de clausura es el momento en que se terminan todas las actividades en la casilla y es diferente a la hora de cierre de la votación. Los ejemplares de las constancias de clausura se guardan en las bolsas de actas por fuera del paquete electoral y estas se colocan en una de las fundas exteriores del paquete electoral. Antes de cerrar los paquetes, es necesario revisar que todas las bolsas estén en el lugar que les corresponda y que las bolsas con los resultados preliminares y la bolsa de actas por fuera del paquete electoral estén en las fundas exteriores de los paquetes correspondientes. Los paquetes electorales se cierran y se sellan con cinta adhesiva y con una etiqueta de seguridad de cada lado. Las y los funcionarios y representantes los firman en el exterior. Una vez colocadas las etiquetas, no se deberán despegar ni quitar. Entrega del paquete electoral. La o el presidente entrega uno de los paquetes electorales y designa a las o los funcionarios para entregar lo más pronto posible el o los demás paquetes en los lugares que les indique la o el CAE. Cuando se entregan los paquetes, se recibe un comprobante de entrega del sobre con los resultados preliminares y uno del paquete electoral. 5 ideas clave para la publicación de los resultados y clausura de la casilla. 1. Se llena el cartel de resultados y se coloca en un lugar visible al exterior de la casilla. 2. Se llena la segunda parte de la constancia de clausura de casilla, se firma y se guarda. 3. Se revisa que la bolsa del PREP esté por fuera. 4. Se cierran los paquetes electorales y en su exterior los firman las y los funcionarios y representantes. 5. Se entregan los paquetes electorales y se reciben los comprobantes de entrega. El paquete electoral contiene el resultado de tu trabajo en la jornada electoral. Cuídalo hasta entregarlo.